Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte a estudiar la palabra de Dios nuevamente. Lección número 6 para esta semana. Seguimos estudiando el libro de Josué. El título es El enemigo interno. Algo está sucediendo dentro del pueblo de Israel que está afectando las luchas que están librando, no están obteniendo éxito. Hay que investigar lo que sucede ahí dentro del pueblo de Dios. Vamos a enfocarnos en esta historia, la consecuencia y bueno, cómo puede aplicar eso definitivamente en nuestra vida. Sin más, quédate conmigo porque ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Oh Dios santo y poderoso, gracias, has visto a bien traernos a estudiar tu palabra. Señor, queremos hacerlo en tu nombre. Tu Santo Espíritu es necesario para discernir lo que allí tienes para nosotros. Queremos también conocer mejor a Cristo. Por eso, Dios, queremos pedir todo esto en su nombre. Amén. Muy bien, texto para memorizar de esta semana, un texto profundo, Jeremías capítulo 17 y versículo 10. Dice así, ahí está en su pantalla. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Vemos cómo Dios es el que conoce el corazón de todos, sabe las verdaderas intenciones, además nos pone a prueba, nos da también una recompensa según lo que hayamos hecho. Esta semana vamos a estudiar Josué capítulo 7. Ahí el pueblo de Israel va a enfrentar una primera derrota tras la conquista impresionante de los muros de Jericó, de la ciudad de Jericó, cuando por instrucción de Dios esos muros cayeron y pues se realizó esta conquista que parecía imposible. Aquí sucede algo, hay un hombre que se llama Acán, toma unos objetos prohibidos considerados anatema o pues maldición y los guarda para sí. Esto trajo la derrota del pueblo contra un pueblo pequeño, pero además trajo desánimo a toda la nación. Este incidente enseñó que la obediencia al pacto, a lo que Dios pide, es más importante que cualquier estrategia militar, plan o inclusive el número de soldados. Mientras que la obediencia aseguraba la victoria, como sucedió en la batalla anterior contra Jericó, vemos que la desobediencia entonces iba a traer derrota. Aquí el verdadero enemigo de Israel no estaba en las murallas de Jericó. Alguien pudo pensar, es un enemigo externo. Por el contrario, sino se encontraba dentro de su propio campamento. De igual manera, vemos cómo hoy nosotros, el pueblo de Dios actual, nosotros debemos de reconocer que el mayor peligro no proviene del mundo. Pues sí, ahí hay peligro, pero también, muy importante, de los corazones que aquí en la iglesia nos resistimos a la voz del Espíritu Santo. Vemos cómo el relato de Josué capítulo 7 demuestra que el éxito espiritual que usted y yo podemos tener no depende de la fuerza humana o de los planes únicamente humanos, sino de esa presencia del guerrero divino. Cristo mismo, Cristo desea ir al frente en la batalla que usted y yo libramos. Cuando Cristo habita en medio del pueblo, vemos en todas estas historias y también en nuestra experiencia cristiana, podemos afirmar que hay victoria. Y eso es lo que queremos, ¿cierto? Que haya victoria. Bueno, el problema es que cuando nosotros desobedecemos, nos sobreviene la ruina. Muchas veces hay consecuencias en la vida. Dios nos perdona, pero las consecuencias de la vida realmente ahí están. Podemos en esta lección aprender algunas enseñanzas. Queremos enfocarnos en tres puntos, tres aspectos. El pecado, en este caso presentado por la historia del pecado de Acán, el pecado oculto afecta a toda la comunidad. Qué interesante. Un pecado oculto afecta a toda la comunidad. Ningún acto de desobediencia
es privado ante Dios. El mal se propaga como levadura en masa. Así vemos también un chisme, cómo se propaga como levadura en masa. Además, la victoria depende de la presencia de Dios. No me hagas salir de aquí si no vas conmigo, dijo Moisés en una ocasión. Bueno, eso también debemos de decir nosotros, ¿cierto? Así podemos afirmar que sin Cristo, el pueblo más fuerte, con la mayor cantidad de soldados y mejor preparados, puede caer ante el enemigo más débil. Como tercer aspecto, la batalla es interior, está en su corazón y está en el mío. Antes de conquistar ciudades, Dios desea conquistar nuestros corazones, porque a partir de allí se va a reflejar, en este caso, la victoria, pero también, si no estamos dispuestos, se puede reflejar entonces la derrota. Y así como este pueblo fue probado a las puertas de Canaán, nosotros también somos probados en los umbrales de la tierra prometida celestial. Estamos a punto de entrar también a esa Canaán celestial. El Señor, Dios mismo, sigue examinando los corazones del pueblo, suyo y mío, no para condenar. Jesucristo no vino para condenar, sino para salvar. Desea entonces purificarlo, prepararlo para esa victoria final. Si nosotros deseamos entonces entrar en esa tierra prometida, en ese lugar preparado para usted y para mí, debemos entonces permitir que Cristo revele y quite también todo acán o todo anatema que está oculto en nuestra vida. Usted sabe, yo sé qué debemos de hacer, qué es lo que está apartándonos de la presencia de Dios. Puede ser orgullo, ¿cierto? Deshonestidad, autosuficiencia. Debemos aprender a rendirnos completamente a Él. Vamos a analizar esta historia, cómo Dios fue dando oportunidades para demostrar un error. Un error lo comete cualquiera, ¿cierto? El problema sería aferrarnos a ese error, no reconocerlo, no ser sensibles y en tal caso no mostrar un arrepentimiento genuino, sino más bien un miedo a la consecuencia. Eso fue lo que sucedió en esta historia. Vamos a avanzar entonces para conocer detalles. Josué capítulo 7, versículo 11 dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Note que aquí Dios está hablando en plural. Resulta que esto fue el error de un hombre, pero Dios está señalando a todo el pueblo en esta situación. En toda esa decadencia y esa continuidad de faltas, el pueblo estaba involucrado. Vamos al contexto bíblico. Después de la gran victoria que tuvo el pueblo en Jericó, Israel enfrentó una inesperada derrota contra un pueblo pequeño llamado Jai. Lo sorprendente no fue el poder del enemigo, sino la ausencia de la presencia divina. Dos causas principales podemos señalar para explicar este fracaso. El pecado oculto de Acán, de este hombre. Dice la escritura que tomó parte del botín que Dios había declarado anatema, consagrado a la destrucción. Este acto de desobediencia, pues, clara y llana, quebrantó el pacto. También, como segundo aspecto de este fracaso, es la autosuficiencia del pueblo. Ellos creyeron que la conquista sería fácil, se atribuyeron el posible éxito a sus esfuerzos después de haber conquistado Jericó y no consultaron al Señor antes de ir a atacar Jai. La confianza entonces en sus propias fuerzas los condujo a la derrota. Vamos a analizar el pecado de Acán. El texto hebreo de Josué capítulo 7, versículo 11 va revelando una profundidad progresiva de la transgresión. Esto se entiende mediante el uso repetido del adverbio gam, o traducido a nuestra lengua es aún, que va intensificando la gravedad del acto. Por ejemplo, pecaron, fallo moral general, ¿cierto? Traspasaron, rompieron deliberadamente el límite del pacto. Tomaron, hay una apropiación indebida de lo sagrado. Robaron, violación del octavo mandamiento. Engañaron,
una mentira para ocultar la falta. Escondieron, intentaron ocultar lo que le pertenece a Dios. Entonces, esta secuencia, ¿qué nos dice a nosotros? Bueno, muestra cómo un pecado aparentemente pequeño se convierte en una cadena de rebelión progresiva. Lo que pasa es que esto contamina no solo al individuo, sino también al pueblo entero. Eso era un gran problema. Hay una responsabilidad, podemos decir, corporativa. En el pensamiento bíblico, el pacto unía a Israel como un solo cuerpo. Por eso, aunque Acán fue el culpable directo, inclusive lo estaba escondiendo a los ojos de los demás, Dios declaró: Israel ha pecado. ¡Qué tremendo! Un hombre fue el que hizo la falta, pero todo el pueblo estaba acarreando ese error. Así que vemos que este principio subraya que la comunidad del pacto comparte responsabilidad espiritual. Cuando un miembro peca, toda la congregación sufre esas consecuencias, ya sea en lo moral, en testimonio o en bendición. Vamos a conocer qué dice la escritora Ellen White acerca de esto. Dice: Dios considera a su iglesia en conjunto responsable por los pecados que existen entre sus miembros, mientras no se sigan las medidas de su palabra para eliminar el mal. Así como este pecado de Acán detuvo la conquista de Canaán después de venir de un proceso exitoso, este pecado que no fue confesado frenó la obra de Dios, en este caso el pueblo, pero también puede frenar la obra de Dios en nuestras vidas y en la iglesia. El pecado oculto entonces corta esa comunión con el Espíritu Santo. Esa autosuficiencia sustituye la dependencia de la dirección divina. Nuestros líderes tienen que, pues, depender de Dios. Nosotros debemos de depender de Dios. Esa derrota espiritual es un resultado inevitable. Muchas veces queremos lograr grandes cosas para la iglesia, pero son únicamente nuestros planes. No estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Quizá en esos planes tenemos orgullo, entonces el Espíritu de Dios no puede presentarse allí. No queremos que sea Dios el que dirija. Vemos esto como un plan humano. Así que la victoria solo va a regresar cuando exista el arrepentimiento, la confesión y la restauración del pacto, o en su defecto, la eliminación del problema. Bueno, ¿qué peligros existen hoy cuando el pueblo de Dios actual confía entonces en su propia experiencia o éxito del pasado? Porque aquí ellos venían siendo exitosos de Jericó, se creyeron mucho ellos, se olvidaron de consultar a Dios y aparte de eso había un problema ahí en el pueblo. ¿De qué manera la desobediencia individual, viendo este ejemplo, puede afectar al testimonio y la misión de toda la iglesia? Qué interesante, cómo nuestro testimonio personal afecta la proyección de la iglesia. Vemos entonces cómo el pueblo de Israel en Jai no fue que perdió por la fuerza del enemigo, sino por la debilidad de la obediencia. Se apartaron de Dios. Era un pueblo que venía de ser liberado de Egipto, avanzando, logrando importantes metas, pero en esta oportunidad se habían olvidado de quién los había llevado a esas victorias. El Señor hoy, como dice el texto de memoria, sigue probando los corazones de su pueblo. La victoria, es muy importante mencionar esto, pertenece a los humildes que dependen completamente de Dios. ¿Dependemos usted y yo completamente de Dios? Factor clave. Solo cuando el campamento está limpio, en este caso, pues evidentemente el pecado y Cristo, entonces reina en el corazón de todos, la conquista espiritual será completa. Podemos ser exitosos en lo que estamos proyectando para la iglesia. Pongamos a Cristo en el centro, sometámonos, seamos humildes, busquemos la sencillez en las cosas muchas veces y entendamos que lo que se necesita limpiar se debe limpiar. Bien, vamos a analizar el pecado de Acán. Dios, en lugar de señalar directamente al culpable, permitió un proceso progresivo de revelación.
Empezó por la tribu, la familia, el hogar y el individuo. Este método no solo iba a manifestar la culpabilidad de Acán en su momento, sino también la justicia, paciencia y misericordia divina, en lugar de señalarlo directamente, pues fue también llevando al pueblo a un examen personal de su situación con Dios. Cada paso ofrecía una oportunidad también de arrepentimiento para el culpable, en este caso Acán, y de manera voluntaria. Eso era lo que Dios esperaba. La noche anterior al juicio fue tiempo también suficiente para que Acán reconociera esa falta, pero ese silencio de su conciencia básicamente reveló la dureza del corazón, se estaba aferrando a esas posesiones. Esto a pesar de ver cómo el sorteo se acercaba cada vez más a él. Aún así permaneció callado, esperando escapar de la mirada divina y al final, pues, el juicio. Este proceso que Dios usó, sí, fue una lección de transparencia celestial. El pecado afectó a toda la comunidad. El pecado de uno afectó a toda la comunidad, pero el juicio fue minucioso y justo e iba entonces exculpando a los inocentes. Si eran una tribu específica donde estaba el culpable, entonces automáticamente las otras tribus quedaban exculpadas. Esto demuestra que el juicio divino no es impulsivo ni colectivo, sino es individual, justo y misericordioso. Patriarcas y Profetas, página 496, dice, si Acán hubiera confesado su pecado cuando fue invitado a hacerlo, no habría perecido con los culpables en Israel. El tiempo concedido para confesar era un periodo de gracia. Ahora, analicemos también la actitud de Josué. Notemos cómo Josué también está aprendiendo acerca de la gracia de Dios. Cuando finalmente Acán ya fue descubierto, ya se sabe que es Acán. Bueno, Josué lo llama y le dice, hijo mío. Josué capítulo 7, versículo 19. Estas palabras, lejos de hacer una fría acusación, reflejan pues ternura, reflejan compasión, reflejan pues que Josué entiende su situación. Josué aquí actuó entonces como un verdadero líder espiritual, como un pastor firme en la justicia, pero lleno en misericordia. Y aquí hay una escena básicamente que anticipa el carácter de Cristo. Deseado de toda la gente, es página 319, dice, nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a una alma sensible. Así entonces vemos cómo Josué representa ese equilibrio divino entre justicia y amor, entre disciplina y redención. ¿Qué lecciones espirituales podemos obtener en esta parte de la lección? Bueno, Dios siempre da oportunidad para el arrepentimiento. Antes de ese juicio que parece severo, hay gracia, pero la gracia despreciada entonces se va a convertir en una condena. Otro aspecto, nada se oculta a los ojos de Dios. Como dice David, David lo entendió muy bien. Oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Salmo 139, versículo 1. El pecado oculto, pues sí, puedes engañar a los hombres, pero definitivamente no al Creador. Al Creador es suyo y mío, al Dios que todo lo conoce. Y como punto número 3, que se desprende de las lecciones de esta parte, el juicio de Dios es justo y restaurador. El propósito de Dios no es destruir al pueblo, sino más bien purificarlo. Este proceso divino limpia la comunidad del pacto y reafirma su santidad. Es decir, lo busca restablecer, busca que ese pacto se reafirme nuevamente para que entonces el pueblo siga avanzando y no sufra estas derrotas por básicamente la desobediencia. ¿Cómo actuamos nosotros cuando el Espíritu de Dios nos muestra un pecado oculto? ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo seguimos escondiendo o buscamos confesarlo? Reconocemos nosotros esa misericordia de Dios en los momentos en que Él nos revela esas faltas. ¿Qué enseñanza entonces nos da este ejemplo de Josué sobre la manera de tratar a alguien que ha caído? Hijo mío, le dijo Josué a Acán, mostró compasión,
sin embargo, fue firme en lo que le mostró. Así que es muy importante saber que Dios conoce todo lo que usted y yo hacemos, también lo que pensamos. Eso debería no llevarnos al miedo, sino más bien una transparencia espiritual. Él ve en nuestra vida no para condenarnos, sino para sanarnos. Él sabe de nuestros temas, de nuestras dificultades, de nuestras emociones dañadas. Por eso el Señor se acerca no para condenar, sino para sanarnos, para salvarnos. La conciencia de esa omnisciencia de Dios nos invita a nosotros a vivir esa vida de integridad, que puede ser un reto definitivamente para nosotros, pero debemos ser sensibles a lo que Dios nos está pidiendo. Sabemos también que la verdadera victoria comienza cuando pues nosotros nos mostramos y somos sinceros ante nuestro Dios sobre lo que estamos haciendo y buscamos enmendar. Lucas 12:15 nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el contexto bíblico, para este momento, ya después de ser descubierto Acán, Josué le exhorta a dar gloria a Dios y a confesar su pecado. Esto según el versículo 19 del capítulo 7. En la cultura hebrea, dar gloria a Dios, esto significaba reconocer la verdad de sus juicios y vindicar su carácter justo. En este caso, independientemente si Acán tenía un arrepentimiento real, sino después de todo ese escrutinio y de la forma en que se llegó a descubrir su pecado, pues reconocer que Dios había hecho un proceso justo. No era un acto en sí de adoración espontánea, sino una admisión también pública de su culpa, un reconocimiento de que Dios tenía razón. El verbo hebreo todá, traducido como confesar o declarar, tiene dos sentidos: agradecimiento o alabanza. Algunos textos del salmista, Salmo 26:7, habla de esto, pero también confesión de pecados, según Esdras capítulo 10 y versículo 11. Aquí la ironía del texto sí puede ser profunda, porque muestra la confesión de Acán, fue parte de una alabanza, pero sin arrepentimiento. Una declaración, podemos decir, tardía, de que se reconocía la justicia de Dios, pero sin fe y sin un cambio de corazón. Vemos además la secuencia del pecado. Las palabras de Acán siguen también el mismo patrón del pecado original de Adán y Eva. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 6, Adán y Eva, bueno, en el relato dice: vio, codició y tomó. Y Acán, de igual forma, los mismos verbos: vio, codició y tomó. Así que el pecado comenzó con los ojos, vio, se arraigó ese deseo en el corazón, codició y culminó en la acción. Vemos cómo la codicia es en esencia incredulidad en la bondad de Dios. ¿Por qué? Implica pensar que el Señor no provee lo suficiente o que nos niega algo mejor que podríamos obtener por nuestra cuenta. Así que este pensamiento fue el mismo que Satanás usó en el Edén. Dios sabe que el día en que coman de este árbol serán como dioses. Vemos también un contraste entre Rahab y Acán, porque la narración bíblica subraya lo siguiente: Rahab protege a los espías, Acán oculta lo prohibido. Rahab actuó con fe y Acán actuó con incredulidad. Rahab honró el pacto y Acán rompió el pacto. Rahab trajo salvación a su casa y Acán trajo destrucción a su casa. Rahab se unió a Israel y Acán fue separado de Israel. Ambos tuvieron relación con cosas ocultas. Rahab escondió para salvar. Acán escondió para robar. Este contraste nos enseña que la fe produce obediencia y bendición, mientras que la codicia genera rebelión y muerte, dado el caso de Rahab y de Acaz.
El peligro de la codicia definitivamente. Jesús lo advirtió en Lucas capítulo 12, versículo 15. Guardémonos, guardaos de toda avaricia. La codicia no va a respetar edades, condiciones, tampoco religiones. Es un problema del corazón humano. Se puede disfrazar de ambición, prudencia, quizá deseo de seguridad, pero en el fondo es un rechazo a la suficiencia de Cristo. Ellen White, en Patriarcas y Profetas, página 497, dice, el amor al dinero y a los bienes terrenales eclipsa el amor a Dios y debilita el deseo de las riquezas eternas. Bien, ¿en qué forma se puede manifestar hoy la codicia, incluso dentro de la vida espiritual o del ministerio? Qué interesante, cómo podríamos profundizar hasta ahí la codicia. ¿Por qué la codicia puede ser más peligrosa que los pecados visibles? Algo que es evidente, sí, y que puede ser inclusive señalado y corregido por estar al público. Bueno, la codicia está ahí en el corazón, no se mira. ¿Cuáles prácticas pueden ayudarnos a nosotros a cultivar contentamiento y confianza en la provisión de Dios? Qué importante. Así que esta historia de Acán nos enseña que las decisiones pequeñas revelan grandes principios, porque el corazón que codicia algo prohibido se está alejando de Dios, que básicamente lo provee todo. La victoria sobre la codicia no se logra suprimiendo el deseo en sí, sino reemplazándolo con una devoción mayor a Cristo. Cuando sintamos codicia en nuestro corazón, demos el espacio a Cristo. Así es, cuando el alma se llena del valor de Cristo, las cosas del mundo entonces pierden su brillo. Así dice el canto, prefiero a mi Cristo. Después de la amarga derrota en Jai por causa del pecado de Acán y por no consultar a Dios, Dios se dirigió nuevamente a Josué con palabras de aliento. Josué capítulo 8, versículo 1 dice, no temas ni desmayes. El Señor no solo restauró su favor sobre Israel, sino que también transformó ese lugar de su fracaso en un símbolo de victoria y redención. Solo Dios puede hacer eso. Oseas capítulo 2, versículo 15 dice, el valle de Acor, cuyo nombre significa angustia, se convirtió en una puerta de esperanza. Este principio atraviesa toda la escritura. En todas las historias de la Biblia, básicamente, encontramos este principio. Dios puede convertir la derrota en una oportunidad y el castigo en restauración. En la primera batalla, Israel actuó sin consultar a Dios y fue humillado. Ahora, en la segunda batalla, Josué recibe una instrucción directa del Señor y entonces obedeció con suma precisión. El mismo terreno donde antes experimentó este fracaso se convirtió ahora en el escenario de una victoria gloriosa que le devolvió también el ánimo al pueblo. La estrategia divina fue, podemos decir, magistral. La podemos categorizar en tres acciones. Un grupo fingió huir repitiendo la escena anterior de derrota. Además, los enemigos confiados, al ver esta escena, salieron de la ciudad. Y como punto final de esta estrategia, otro destacamento israelita, entonces que estaba oculto, entró e incendió la ciudad. Sin embargo, la narración insiste en lo siguiente, Josué capítulo 8, versículo 7. El Señor la entregó en mano de Israel. O sea, no fue una victoria de inteligencia humana, sino de dependencia divina, de obediencia. Vemos cómo Josué levantó en alto una hoz, una herramienta básicamente de agricultura, símbolo ahora de soberanía y juicio divino. Y no la bajó, dice el relato, hasta que la victoria fue total, según Josué capítulo 8, versículos 18 al 26. ¿Qué nos recuerda esto? Bueno, cuando Moisés levantando su vara durante la batalla contra Amalek lograron vencer a este pueblo en Éxodo capítulo 17, versículo 11 al 13. El gesto indica que la victoria depende del poder de Dios sostenido por la fe perseverante
de este líder. Así como la vara de Moisés, recuerda usted, abrió el mar rojo y detuvo al enemigo, ahora la hoz de Josué abre ese camino a una nueva etapa de redención para este pueblo. Cada vez que el pueblo seguía la instrucción divina, el resultado era bendición. Era evidente durante todos los relatos, pero además era evidente que cuando no hacían caso, pues la derrota le seguía. Algunas lecciones espirituales en esta parte de la lección. Dios transforma los lugares de fracaso en puertas de esperanza. No importa cuán grande haya sido esa caída, qué tan fuerte nos hayamos golpeado. Cuando hay arrepentimiento y además obediencia, Dios puede restaurar y también redimir. Vemos cómo también la victoria pertenece a quienes confían en la palabra del Señor. Esas instrucciones que Dios es su palabra. Aun cuando quizá no veamos milagros visibles, la obediencia práctica es el mayor milagro. Cuando nosotros logramos someternos a la instrucción divina, es porque estamos doblegando el corazón al mandato de Dios. También vemos cómo el liderazgo espiritual requiere una fe persistente. Josué en este caso mantuvo una voz levantada hasta el final. Esa perseverancia es la fe esencial para completar la obra de Dios en nuestra vida. Muy importante la disciplina también. Esta disciplina divina no destruye, sino más bien purifica. El fracaso de Jai sirvió para eliminar el pecado del campamento y fortalecer la fe del pueblo. Cuando parecía que había un fracaso, que sí, el pueblo pues fue causante de este fracaso, aún así Dios nos toma el polvo de ese fracaso, de algo que el mismo Josué pues percibió que era algo muy malo y que incluso le dice a Dios que por qué permitió que ellos llegaran hasta este lado del Jordán. A pesar de ese momento de tanto desánimo, pues Dios toma a este pueblo y lo levanta. Es una oportunidad para restablecer eso que se ha perdido. Bueno, estos valles de Acor, ¿en qué valle de Acor hemos experimentado en nuestra vida? Momentos de angustia o bueno, quizá fracaso, ¿cierto? Dios tomó eso y lo transformó en oportunidades para mejorar nuestra relación con Él y también para ver la vida de una forma diferente, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos mantener la fe firme cuando no vemos esos milagros visibles? Solo instrucciones divinas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre actuar por impulso y actuar bajo la dirección del Señor? Qué importante. Muchas veces actuamos por impulso. Deberíamos hacer una pausa y pedir dirección de Dios. Este capítulo 8 entonces trae un mensaje muy profundo, un mensaje redentor. Dios no desechó a su pueblo después de este fracaso, de esta desobediencia, de este pecado que estaban arrastrando, sino que más bien lo restaura y ahora le enseña a confiar mejor, le muestra el verdadero carácter también. Esto, en lugar ahora de angustia, se convierte en un altar de esperanza cuando el corazón entonces aprende a obedecer. ¿Qué podemos decir en este punto? El fracaso no es el final del camino, sino más bien el punto de partida para una fe más madura. Tras la derrota de Jai en la primera batalla, Josué cayó en tierra ante el arca y rasgando sus vestiduras, clamó al Señor. Vemos esta oración pasa por dos etapas. La primera es la desesperación humana. Ojalá hubiéramos quedado del otro lado del Jordán, según el versículo 7. Además, la preocupación por la gloria divina. ¿Qué harás tú a tu gran nombre? Según el versículo 9. En esa segunda parte, en esta declaración, el enfoque de Josué cambia radicalmente. Vemos que de la derrota personal pasa al honor de Dios. Se siente el mal, pero considera también lo que está sucediendo en las otras naciones para conocer a Dios. Esto marca el verdadero corazón del líder espiritual. Más que la reputación del ejército, le preocupa la reputación de Dios, al Dios al que él sirve. Vemos aquí un principio teológico central.
El versículo 9 revela una promesa poderosa. La victoria de Israel no era solo un asunto militar, eso lo hemos venido entendiendo y estudiando, sino una cuestión teológica y basados en una misión que tenía este pueblo. El propósito de Dios al establecer a Israel en Canaán era manifestar su poder, su justicia y además su misericordia ante las naciones, porque estas naciones, las cananeas, estaban llenas de maldad, mucha corrupción, mucho desconocimiento de quién es el Dios verdadero. Así que la fidelidad de Israel debía ser un testimonio viviente del carácter del Dios verdadero. Pero esta desobediencia tenía el efecto opuesto. Hacía parecer a Dios entonces débil o indiferente y pues oscurecía el testimonio del pueblo elegido. Eso básicamente le preocupaba mucho a Josué. Por eso él clama: ¿qué harás tú a tu gran nombre? Esta oración expresa la carga de todo creyente fiel, que el nombre de Dios sea vindicado en medio del mundo. Dios también había llamado a Israel para ser una nación misionera, un pueblo en cuya obediencia revelara esa sabiduría divina al mundo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Así que el éxito de Israel no debía medirse por conquistas territoriales, sino por la santidad de su testimonio, como ellos se presentaban ante otras naciones. Así que cada victoria entonces iba a confirmar ese poder de Dios en Israel y cada derrota entonces lo deshonraba ante los paganos. Este principio continúa válido hoy. ¿Qué piensa usted? La iglesia existente para mostrar al mundo el carácter de Dios no debe hacerlo solo con palabras, sino con vidas transformadas por la obediencia y la fe. Aquí hay unas lecciones para terminar. La lección, por ejemplo, la gloria de Dios es el propósito supremo de la vida cristiana. ¿Qué piensa usted de esto? Todo éxito, toda misión, toda obra debe apuntar a darle gloria a su nombre. Además, las derrotas espirituales no solo afectan al individuo, sino también el testimonio del pueblo de Dios. Sucedió con Acán. Cada pecado oculto entonces va a empañar la imagen del reino ante el mundo. Por eso es que la iglesia tiene que actuar también en ciertas circunstancias. El poder del testimonio está en la obediencia. La obediencia es muy importante, siempre en este enfoque del pueblo de Dios hacia las demás naciones, así como Israel no estaba únicamente llamado a mostrar su fuerza, Dios lo acompañaba, sino también una sumisión a la voluntad divina. Era Dios actuando por obediencia del pueblo. Cuando entonces el pueblo de Dios honra a Dios, Él honra a su pueblo. Es un principio que también aplica a nosotros. Dios honra a los que le honran. Así que el pecado de Acán reveló que el enemigo más peligroso del pueblo de Dios no eran los cananeos, sino la desobediencia dentro del corazón. Su falta ocultó la presencia divina y trajo derrota a todo Israel. Pero cuando el pueblo se humilló y volvió a obedecer, Dios transformó el valle de Acor, lugar de angustia, en una puerta de esperanza. Josué comprendió que la victoria no depende de estrategias humanas, sino de la fidelidad al pacto y la presencia del Señor. Cada vez que el pueblo caminó bajo su dirección, incluso los fracasos se convirtieron en oportunidades para glorificar su nombre. Así también hoy, Dios puede convertir nuestras caídas en nuevas victorias si las ponemos en sus manos. El fracaso confesado se convierte en el punto de partida de la esperanza. Vamos a orar para finalizar. Muchas gracias, Señor, porque en tus manos podemos vencer. A pesar de que en ocasiones hemos desobedecido, hemos visto tu mano redentora, nos has levantado en momentos de angustia. Has sanado nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro espíritu y nos has puesto sobre camino firme. Gracias por eso. Queremos confiar en ti, oh Dios.
Queremos seguir avanzando a la tierra prometida. Queremos poner nuestra confianza, pero también nuestra obediencia, Señor. Someternos a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.